el interés de este país no es la democracia. En Venezuela es la oportunidad económica que hay y tener un aliado estratégico. Bienvenidos acá Entre Bros, yo soy Chris Ortiz. Y yo soy José Quintero y el día de hoy hemos decidido invitar a un bro que ya tengo como 3 años que lo conocí y fue mi primer productor de tele, ¿creas o no, Chris? Uy, increíble. Bueno, yo estoy a punto de conocerlo. Él es Eduardo, un comunicador y estratega en relaciones públicas con más de 2 décadas de experiencia en los medios, entretenimiento y cultura dentro del mercado latino en Estados Unidos. Es un tipazo. Oye, la importancia de tenerlo aquí, tenemos que mencionar, es que vamos a estar hablando con él sobre la situación que se está viviendo en Venezuela y cómo lo están sintiendo los venezolanos dentro de los Estados Unidos, pero también dentro del país. Con ustedes, ¡Edu! ¡Bienvenido a Entre Bros! Muchachones, bro, los quiero, les mando un abrazo y de antemano en nombre de todos los venezolanos, gracias por abrir esta conversación y explicarle a la gente un poquito de la verdadera realidad y la situación que vive mi país. De verdad que se los agradezco un montón. Gracias. Sí, no. Y antes de comenzar de la conversación de Venezuela, muchísimas gracias por asistir acá Entre Bros. Para la gente que no te conoce, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, ¿cómo comienzo? Yo soy venezolano, comunicador social, estudié periodismo en mi país, ejercí el periodismo informativo en Venezuela. Tuve la gran fortuna de, desde muy joven en la carrera, bueno, más o menos para que tengan una idea, a los 21 años y en el último semestre de mi carrera ya coordinaba el departamento de prensa de uno de los canales de televisión de la ciudad donde vivía, que era la ciudad de Maracay. Wow. Una ciudad que tiene que ver mucho con todo esto porque ahí nació el movimiento de Chávez. Es una zona muy militar del país y ahí nació el movimiento revolucionario y la primera intentona golpista nace de un círculo militar que estaba ahí en la ciudad de Maracay. Pero bueno, sí, estudié periodismo, estudié comunicación, me dediqué a las noticias en Venezuela y aquí en Estados Unidos le di una vuelta. Y fíjense una cosa, mi acercamiento y esta conversación como que no cierra un círculo, pero tiene muchas cosas que ver. A mí me gustaba mucho la política, porque mi familia históricamente estuvo envuelta en muchas situaciones políticas. Y claro, cuando uno tiene cercanía con la política, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta que la política era muy complicada y muchas veces muy sucia. Entonces yo decía que la mejor manera de poder hacer política era a través del periodismo, porque el periodismo no hacía política, pero tenía relación con la política y de alguna manera u otra el periodista termina siendo como una suerte de auditor del ejercicio político. Ajá. ¿No? Entonces, oye, Edu, rápidamente me interesa cómo fue ser periodista en un lugar que tiene pues dictaduras y tiene como un clima político muy fuerte y tú en cierta manera estás como peleando contra ese pues desinformación. Claro, fíjate una cosa, cuando yo me dedicaba al periodismo informativo y ejercía más que todo en el mundo de la política, esto del fake news, estamos hablando de que esto eran los finales de los 90, principios de los 2000. El fake news no existía y las condiciones democráticas en Venezuela, o sea, todavía existía democracia, porque te estoy hablando de, a mí me tocó cubrir mucho a Chávez, porque les decía, como este movimiento, como esta ciudad era una ciudad donde se generó este movimiento político, cada vez que él necesitaba fuerza iba, como a llenarse de energía para seguir batallando. Entonces, a mí me tocaron los discursos de 5 horas en actos públicos, me tocó el amedrentamiento o, digamos, sí, el control de casa militar te estoy hablando de que no te podías mover, eran cosas muy complicadas. Y también me intentaron agredir, me amenazaron 2 veces de agresión, grupos afectos al gobierno, en lo que hoy se conoce
hoy se conocen como los círculos bolivarianos, se conocían como los círculos bolivarianos, que son estos grupos que hoy en día son movimientos armados por el régimen para contrarrestar el movimiento social que puede haber en Venezuela. Difícil. Me imagino que todo eso, lo que nos estás contando, porque imagínate yo vivirlo, es muy fuerte, incluso escucharlo de tu boca, que hayas pasado por todo esto, y eso que tengo yo 3 años conociéndote. Me imagino que ahora que ya resides en Estados Unidos, ¿esa fue una de las razones por cual decides venir a los Estados Unidos, o por qué decides irte y migrar a este país? Mira, en busca de oportunidades, José, como la mayoría de los latinos que venimos a este país. 2002 fue un año muy complicado para Venezuela, fue el golpe de Estado, fue el paro petrolero, fue ese golpe de Estado que sacó a Chávez del poder 2 días y lo regresó, pero posteriormente hubo un paro nacional muy fuerte, las condiciones, yo me fracturé un tobillo el 30 de diciembre en una manifestación en contra de Chávez, estuve de reposo mucho tiempo, cuando me reactivé, la situación económica estaba muy contraída, no tiene nada que ver con lo de ahorita, porque la situación de ahorita es súper insostenible, pero en ese momento las oportunidades de trabajo en medios de comunicación estaban muy duras, la radio en donde yo trabajaba había dejado de ser filial del circuito nacional para el que yo reportaba, estaban cambiando un poco la línea editorial para flexibilizarla y ponerla un poco más suave, no digamos a favor del gobierno, pero un poco más flexible. Y ahí yo dije, mira, no, esto no pinta bien. Mi hermana mayor vive aquí en Miami y en ese momento un día me recibió una llamada y me dijo, ¿qué estás esperando? Vente a ver, prueba a ver, porque ya las oportunidades allá están muy complicadas, sobre todo en medios de comunicación. Y entonces, al buscar oportunidades aquí en Estados Unidos, específicamente en Miami, ¿sí pudiste encontrarlas? ¿Cómo fue el proceso de asimilarte a un nuevo país, una nueva ciudad? Aunque sí hablan mucho en español, ¿no? Sí. Pero pues aún así, no es como venirte a California. Sí, claro. No es. Cambias de país, pero el contexto no es tan distinto, porque bueno, Miami es una ciudad. Se lo decía fuera de cámara, yo siempre digo que Miami es la ciudad latina más cercana a los Estados Unidos, y sobre todo este condado, el condado Miami-Dade, y a pesar de que no fue fácil, yo siempre he sido muy agradecido y siempre he dicho que tengo un ejército de ángeles alrededor que siempre me han puesto y las oportunidades se han presentado. Y el día siguiente que llegué fui a la fiesta de lanzamiento de un periódico local. Por contactos conocía a la persona que acababa de llegar también y que se convirtió en jefa de redacción y me invitó a trabajar con ella. Y para que tengan una idea, estamos hablando del 2003. Ese periódico salía ese fue mi primer trabajo. Yo escribía para ese periódico y ese periódico salía cada 3 semanas y a mí me pagaban $50 por artículo y máximo escribía 3 artículos por edición. Wow. O sea, que tampoco fue muy sencillo. No, gracias a Dios tenía el apoyo de mi hermana, de mi familia, no pagaba renta. O sea, ya tú sabes, ahí comienzan las cosas como... Y después llegó a mi vida el teatro, por causalidades y ángeles. Llegó el teatro a mi vida y comencé a producir teatro y a manejar medios en el mundo del teatro. Y ahí arranca mi carrera en la parte de relaciones públicas, pues. Wow. Oye, y antes de mencionar tu carrera y todo, ¿cómo te sentías la familia? ¿No te preocupaba que ellos estaban en Venezuela? Sé que pues, tú entras en una nueva aventura, pero aún así uno piensa en su familia, la seguridad, ¿qué les va a pasar? ¿Tú cómo te sentías? Sí, porque las cosas van transcurriendo. Sí, no solamente las cosas van transcurriendo, sino también hay que recordar que Venezuela no solo estaba viviendo esta transformación política, pero con unos niveles de delincuencia altísimos. Siempre ha habido preocupación. Yo creo que es la preocupación que tenemos todos los latinoamericanos de los contextos países que nosotros vivimos y la seguridad. Yo recuerdo que antes de venirme, yo llegaba al edificio y yo daba 3 vueltas en el carro a ver
por todas las entradas de la urbanización para poder llegar a esperar a que abriera el portón para que no me robaran, porque mucha gente esperando que abrieras el portón iban y te atracaban. O sea, es complicado. Vivir lejos de la familia siempre es duro, muchachos. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que has pasado en esa transición con tu familia? No sé, ¿qué fue lo más difícil para ti? Bueno, te voy a contar esta y que no es tan lejana, más bien es reciente. Mi mamá falleció en septiembre del 23, si no me equivoco. No, perdón, del 22. Del 22 y yo no pude ir a enterrar a mi mamá a Venezuela. Eso es una de las Una cosas. situación que viven muchos. Y además, y yo sé que la audiencia, toda la gente que nos está viendo, nos va a entender porque les pasa mucho también a los mexicanos. En mi caso era una situación de pasaporte. Debido al conflicto político, aquí no hay una embajada de los Estados Unidos, de Venezuela, porque no hay relaciones diplomáticas. Entonces, los que no tenemos pasaporte, no tenemos un lugar a donde ir a renovar, no tenemos consulado, no hay autoridades en nuestro país aquí, entonces estamos atrapados. En mi caso yo sigo atrapado aquí sin poder salir del país porque no tengo pasaporte. Yo no, ¿qué? Sí, no, está difícil. Excuse me, no me sabía esa. Sí. Qué rollo. Oye, Edu, y sabemos que muchos venezolanos llevan años viviendo bajo una dictadura chavista y así como tú tuvieron esa difícil decisión de, pues, obligación de irse de su país en búsqueda de una vida mejor. Y muy reciente, en el 3 de enero, pasó algo que lo voy a leer para no equivocarme. Obviamente se reportó un ataque militar de Estados Unidos en Venezuela que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes ahora están bajo un proceso judicial aquí en Estados Unidos, bajo cargos de narcoterrorismo en medio de acusaciones de violaciones al derecho internacional y debate global sobre la legitimidad. Entonces, obviamente, pues han pasado muchas cosas muy fuertes. Tú, ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo viviste esa noticia, Edu? Ya sé que es mucho, ¿verdad? Perdón que me ría, pero cómo reaccioné fue muy loco porque nos fuimos a acostar. Mi esposo alrededor casi a las 7 de la mañana fue a caminar a nuestra perra, pero cuando estaba en el ascensor abrió su celular y vio la noticia y se devolvió. Wow. Claro, su emoción abrió la puerta del cuarto muy duro y a mí ese ruido me despertó y me dijo, se llevaron a Maduro. Atacaron Venezuela y se llevaron a Maduro. Entonces, claro, estás dormido, no entiendes, y dices, no puede ser. Cuando abro el teléfono, los grupos de periodistas estaban explotados, la cantidad de notificaciones que había por todos lados era muy loca. Y claro, pon las noticias, qué es lo que está pasando. Entonces, claro, ¿cómo reacciono? Te soy honesto, fue un shock de varias horas. Y te explico por qué. Porque para nosotros este momento era un momento muy esperado. No vamos a hablar ahorita de las formas. Si quieres de las formas hablamos en un momento. Pero esta situación de ver a Maduro preso para nosotros era un sueño hecho realidad. En shock también porque hemos estado por momentos, los venezolanos hemos visto el final de la dictadura como muy cerca. Pero como nos las han robado tantas veces, entonces hay un momento, hay una incredulidad en un primer momento porque dices, ya va. Pero es verdad, pero va a volver como Chávez volvió a los 2 días. ¿Cómo se maneja esto? Y en el fondo, claro, con preocupación porque no sabes verdaderamente cómo quedó el país, cómo está tu familia que está en la ciudad que bombardearon. Además, mi papá que vive entre el Maracay y Caracas está muy cerca de Fuerte Tiuna. Lo separa una montaña. Entonces, claro,
ellos escucharon y sintieron el bombardeo muy cerca. Entonces, claro, tienes esa preocupación, pero en realidad es un momento, claro, la rapidez del proceso también, o de los hechos, no te permiten de alguna manera celebrar. Y señores, yo quiero que entiendan, porque yo sé que una de las preguntas es, ¿qué hace la gente celebrando cuando otro país está invadiendo tu país e irrespetando la soberanía? Entonces dice, sí, sí estamos celebrando, ajá, porque finalmente la cabeza de una dictadura que ha violado los derechos humanos, que ha asesinado gente, que ha desaparecido gente, que tiene presos políticos y que ha sumergido al país en la mayor desgracia que ha podido vivir un país latinoamericano, está afuera. Y eso hay que celebrar. Es que creo que las dos cosas pueden ser reales, que puedas celebrar el fin de una dictadura, pero también puedas reconocer que la manera en que otro país viene a intervenir, pues no es la manera de lo que hacemos a nivel mundial. Una de las cosas que sí quería preguntarte es, yo sé que como venezolanos están contentos de que Maduro se fue, pero ¿qué reacciones has visto de gente de Venezuela, porque todavía tienes familiares ahí, la comunidad que está ahí en Miami, de tus amigos, que dicen que el presidente Trump rechaza a María Corina y hasta él mismo se publicó como el presidente de Venezuela? Oye, Edu, y eso me trae a mi próxima pregunta, que veo mucho en las redes sociales, que dicen, ok, pero ¿qué es la razón? Como tú dices, ¿por qué ahora quieren invadir y llevarse a Maduro? Y muchas personas en las redes apuntan y señalan al petróleo que tiene Venezuela, porque como tú dices, ¿por qué todos estos años y ahorita van tras él? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Muchas personas piensan, si Trump agarra a esta persona que no es popular, mucha gente va a apoyar a Trump, pensar de que él está haciendo cosas buenas, pero en realidad lo que muchos piensan, al igual que yo, es de que él solamente invadió, atacó por el petróleo. ¿Pero tú crees que se quede o hay incertidumbre por eso? Porque, o sea, vuelvo a mi pregunta, hay incertidumbre por Trump, por las palabras que dijo, que él se quiere quedar con Venezuela. O con el petróleo. Bueno, con ambas, pero declararse como el presidente, la persona que se va a quedar a cargo de... Mira, es muy complicado. Yo te voy a ser honesto. Yo no simpatizo con las políticas de esta administración. Así abiertamente no las comparto. Creo que se están haciendo cosas muy mal, aunque no son, además de las formas con las que se hacen las cosas, no son las formas adecuadas. Eso lo tenemos muy claro. Pero también aquí hay que entender, hay que leer a Trump de una manera, hay que analizar qué es lo que dice. Porque por ponerte un ejemplo, te podrás imaginar el día del ataque, cuando él sale en la primera declaración y él dice que María Corina no tiene el respeto para liderar, ni el respeto ni el apoyo para liderar un país, tú dices, este hombre se volvió loco. Si esta mujer ganó unas primarias como nunca y con todo en contra, con una dictadura en contra, y además logró que el candidato que ellos dejaron inscribir, porque no la dejaron que ella se inscribiera, porque ella estaba inhabilitada, ella está inhabilitada por parte del gobierno, de una manera ilegal, insisto, que ganara una elección. ¿Cómo vas a decir que no tiene el apoyo? Pero verdaderamente lo que no tiene es el apoyo de la fuerza militar y el apoyo de las instituciones que están tomadas por el régimen. Entonces es absurdo pensar que extraer a Maduro y colocar a María Corina se iba a resolver la situación. No. Las cucarachas dentro del país siguen ahí. Nomás se llevaron a una cucaracha. Al rey cucaracha. Efectivamente. Entonces dices, bueno, pero uno no tampoco puede pretender. Hay un comediante que seguramente lo conocen, George Harris, decía en estos días, decía, es que ¿qué pretendíamos nosotros?
que esta gente sacara los 5 cabezas y que María Corina llegara en un caballo y tirara confeti. Esto es una locura, esto no es así. Esto es un proceso, esto es un régimen que tiene 26 años en el poder y que hay un entramado muy complicado porque, insisto, esto no es solamente, digamos, entre comillas, un régimen gubernamental. Aquí también hay un régimen criminal y hay demasiados intereses. Fíjense que antes de la extracción se decía que si Nicolás verdaderamente se puede irse, lo van a dejar irse, tiene el poder de decisión para decir, mira, ¿saben qué? Yo negocio y me voy. ¿Ah? Y los carteles que le iban a decir, mira, o él es preso de un cartel o es un líder verdaderamente. Sí. Entonces, ahí es muy complejo. José, sí es muy duro ver, y fíjate una cosa, a Trump hay que analizar o sea, creo que hay que leer el mensaje entre líneas. Y ahí ya como experto comunicacional, lo que tienes es que entender también que él está en un juego. Esto es un juego táctico. No voy a utilizar la palabra guerra porque esto no es una guerra, porque entonces la guerra la tiene que aprobar el Congreso. Aquí hay una operación de extracción, como la de Saddam Hussein y como la hizo Obama, como la hizo Bush, como la hizo Biden. O sea, aquí todos y sin pedir permiso al Congreso. Entonces, ojo, es una locura, me están viendo defender a Trump. No, me están viendo defender las acciones de Venezuela, a favor de Venezuela. Y te voy a contestar una cosa rapidito en cuanto a lo de Wikipedia. Acuérdate que Wikipedia lo cambia cualquiera. Yo creo que alguien lo cambió, se lo mandaron y él dijo, este chiste está bueno y además es presión. Porque acuérdate una cosa, él tiene al régimen amenazado en este momento. Entonces, ahí hay un doble discurso de ella es chévere, pero yo te presiono y te amenazo. Y si no haces lo que yo quiero, te puede pasar lo mismo o peor que Maduro. Hay analistas que dicen que el gobierno no tiene nuevamente el dinero suficiente, el dinero para hacer otra operación como esta, que las próximas serían de eliminación, no de extracción. Pero los venezolanos dentro del país, no sé, de tus amistades que tienes allá, ¿qué dicen de esto? ¿Tienen miedo? Yo sé que a lo mejor la primera semana era como que shock todavía y era como que un alivio, pero ahora que ya no está Maduro, se quedan los cucarachos ahí adentro, llega un nuevo presidente que, bueno, una persona extranjera y obviamente viene por el petróleo. Ahora, ¿qué es lo que se mandan dentro de sus mensajes de WhatsApp? Mira, ahí hay miedo. Hay mucho miedo porque ellos tienen alcabalas, puntos de control y de chequeo en cualquier sitio. Y te chequean el celular. Wow. O sea, ellos te chequean el WhatsApp. O sea, la gente tiene que borrar los WhatsApp, porque es muy delicado. Las redes sociales. Con razón, hoy acaba de salir un nuevo update donde puedes meter un código para que no entren a tu WhatsApp. Bueno, tal vez por eso. Tú sabes lo que está haciendo la gente, poniendo en sus carruseles fotos desnudos. En estos días salió es viral un muchacho que lo pararon y que lo dejaron ir porque las 5 fotos que tenía en su carrusel eran fotos de sus genitales. Y yo, ustedes me van a revisar el teléfono, revísenlo. Entonces, claro, los policías cuando vieron aquello que... Sí. Pero, no, chico, váyase, siga. Ajá. Oye, qué buena idea. Esas son las... ¿Qué le voy a hacer con los...? Claro. Entonces, pues es que sí. ¿Cómo no va a haber miedo? ¿Cómo no va a haber miedo si exactamente, que son las cosas más ilógicas? El 5 se publica una gaceta oficial donde hay un decreto de emergencia firmado por Maduro. Ajá. ¿De dónde lo firmó? Lo firmó antes de irse. O sea, una cosa lógica que además prohíbe celebrar la extracción.
lo que ellos han llamado secuestro. Señores, hay gente presa. O sea, el régimen detuvo a un grupo de personas por celebrar las acciones de los Estados Unidos. O sea, esto no ha parado. Wow. Y aquí hay una cosa que también les quiero decir, muchachos. Ellos se están pintando ahorita como colaboradores y chéveres. Pero por ponerles un ejemplo, una de las exigencias supuestas es la liberación de los presos políticos. Y aquí hay que aclarar puntos que son claves. Ellos están excarcelando a detenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen en régimen de presentación y que los casos siguen abiertos. Es decir, que cuando a ellos les dé la gana, los vuelven a detener. Además hay otra cosa. Hay gente desaparecida y hay gente que no está presentada a derecho. Y al parecer los números de esas liberaciones no cuadran porque hay situaciones delicadas de salud y hasta personas que han fallecido y que ellos no han declarado porque los tienen secuestrados, sin presentación en tribunales, sin derecho a ver a los abogados, etc. Entonces, ¿cómo está el país, José? El país está en una calma. Hay un término que nosotros utilizábamos hace muchos años en el periodismo que es una tensa calma, donde hay una tranquilidad, pero la tensión se corta con cuchillo y donde hay muchísimo miedo a lo que pueda pasar, pero hay mucha esperanza, José. Hay demasiada esperanza porque vemos cada vez más cerca el final de la dictadura y más allá que el final de la dictadura es el retorno de la libertad y de la democracia. Y es muy interesante que lo digas de esa manera, porque yo al momento de ver tantos influencers en las redes sociales, obviamente que viven en México o en el extranjero, gritar, llorar, cayó Maduro, ya tengo esas ganas de volver a mi país, de volver a Venezuela, de comerme esto y el otro. Obviamente esas son las reacciones iniciales y para una persona ignorante a todo esto dices, wow, qué bonito, pero de la manera que lo estás explicando siguen todavía personas dentro del poder que mantienen al margen a la comunidad y la tienen marginada más que nada. Hay personajes muy fuertes y hay que tenerle mucho cuidado y ya comienza a haber como una suerte, comienzas a ver en prensa aquí en los Estados Unidos informaciones de que el próximo objetivo militar es Diosdado Cabello y definitivamente eso es una pieza de la que hay que salir. Diosdado Cabello por años ha sido la persona que ha tenido el control de esa fuerza de represión y que además es un ser que tiene una rencilla interna muy fuerte, porque a Diosdado le han quitado el poder 2 veces. Se lo quitaron cuando Chávez regresó, que le tocaba a él verdaderamente, porque supuestamente Chávez había renunciado y él era el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, y se lo quitaron cuando Chávez, antes de morir, en conjunto con Cuba, designa a Maduro como sucesor. El sucesor natural ahí era Diosdado, y no se lo dieron porque él nunca ha estado de acuerdo con la intervención cubana. Edu, se escucha que las cosas están muy, muy fuertes ahí, pero ¿tú realmente crees que Trump quiere ser aliado de Venezuela o simplemente está haciendo un show para que la gente piense que es así? Y en cuanto saque el petróleo, adiós, y no les va a ayudar con nada, solamente los quiere usar. Mira, en cuanto saque el petróleo, las reservas de petróleo de Venezuela son infinitas. O sea que Trump no va a acabar con todo el petróleo. Y a Trump le quedan 3 años de administración. Vamos a estar claros. Si es que no se queda para siempre, claro, ¿no? Bueno. Aquí hay que tener cuidado. Porque escuchaba lo voy a decir. Yo le había dicho a la productora que no iba a hablar mucho de este tema, pero cuando uno se emociona tal, escuchaba a alguien decir... es que esto es un criminal arrestando a otro criminal. Bueno, técnicamente tiene toda la razón, porque miren, 6'8", como dicen los muchachos ahorita. 6'7", no, tampoco. 6'7", no se pregunta. 2'3" en México. Sí, exacto, pero yo te digo honestamente, sí entiendo, vamos a estar claros, y eso lo tenemos claro, o sea,
el interés de este país no es la democracia. En Venezuela es la oportunidad económica que hay y tener un aliado estratégico. Sí, verdaderamente a ellos no les importa la democracia, les importa todas las riquezas, pero aquí escuchaba un analista que hay una cuestión de geopolítica importante y es la posición de Venezuela. La posición de Venezuela geográficamente a 2 horas y media de Miami, a 2 horas y media de los Estados Unidos, se pone en un lugar estratégico, pero además con unos recursos. Aquí la guerra ya no es de petróleo, muchachos. Aquí también tiene que ver la tecnología, los recursos, el agua, la inteligencia artificial. ¿Por qué Groenlandia en este momento es tan importante? ¿Y por qué Venezuela? Todo está conectado y es una cuestión de geopolítica y de poder. Y claro, hay una cantidad de recursos que tú dices, si toda esta gente la está aprovechando, ¿por qué no la aprovecho yo? Y además que son relaciones que por años estuvieron. Nosotros fuimos uno de la mayor cantidad de petróleo que utilizaba Estados Unidos era de nosotros, hasta hace 20 y pico de años, que el régimen y que esas relaciones se fueron cortando. Pero sí, efectivamente, Trump tiene un interés económico, cosa que es normal en él porque él es un tipo de negocio y a él lo que le importa es el número y tal y dónde. Pero si eso nos va a llevar a la democracia y a la libertad, nosotros estamos de acuerdo. Y no lo digo yo solamente, lo dice el país completo. Hoy en día hay una encuesta, recientemente salió una encuesta de Mega Análisis que dice que más del 93% de los venezolanos están agradecidos por la acción de Trump. O sea, y en un país como Venezuela, donde no hay libertad, donde los medios están reprimidos y donde hay una dificultad para poder hacer una encuesta, este tipo de encuesta te da a entender que sí, que la gente está contenta a pesar, y que el chavismo, y que ellos acabaron con el chavismo, ellos mismos acabaron con él, y que el madurismo no tiene vida sin Maduro, porque eso es otra cosa. La gente está apostando una Delcy. Sí. La gente dice, no, Trump decidió por el madurismo sin Maduro. No. Mira, decía una periodista, oye, escuchaba una periodista que está en Washington, venezolana, gran amiga, Carla Angola. Ella decía, Delcy es necesaria, María Corina es indispensable. Wow. Con esas palabras, yo sé que queremos hablar del TPS, especialmente aquí en los Estados Unidos. Sí, el asilo político para los venezolanos, así como tú, que pues llevan toda una vida viviendo aquí en Estados Unidos. Este es su país, ¿no? Pero ahora con esto van a tener que enfrentarse a una decisión muy difícil de regresarse a Venezuela o quedarse o arreglar ese asunto. En una noticia de última hora, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció hoy el fin del TPS para unos 268,000 venezolanos. ¿Tú cómo sientes que los demás se sienten sobre eso? ¿Y tú te regresarías a Venezuela o te quedas en Estados Unidos, en Miami? Mira, le comentaba a Rita, nuestra productora, les decía, fui a un Friendsgiving venezolano y mi esposo americano le preguntó a todo el grupo que si caía el régimen volvía y ninguno dijo que sí. Es muy complejo. Es muy complejo porque si la gente tiene mucho tiempo aquí y ya ha hecho una vida, además entendemos que el proceso que tiene que vivir Venezuela para volver a una estabilidad va a ser un proceso lento, no lo ves como una opción. Si yo quiero volver a visitar y quiero volver a hacer proyectos allá y quiero ser parte de la reconstrucción de mi país, pero teniendo base a Estados Unidos, o en un futuro para retirarme, sí lo veo como una opción. Sí hay mucha gente que quiere volver y que además
la condición política lo obliga. Eso es una de las cosas incoherentes que te decía. Yo aplaudo una intervención militar, pero me parece una locura que tú pongas en riesgo. Si estás haciendo una operación militar para extraer a este hombre y acabar con un régimen, ¿cómo vas a mandar a la gente para allá a exponerla al peligro que significa vivir en una dictadura? Ahí no hay lógica en la acción, no lo hay. Pero esa pregunta me recuerda mucho cuando preguntan a los mexicanos, ¿te irías de regreso a México? Obviamente no tenemos la misma situación, pero muchos que ya han establecido su vida, tienen sus hijos aquí y sus hijos es la única casa que conocen, los Estados Unidos, dicen, no, pues por mis hijos, por la vida que he tenido aquí, pues no me voy a regresar, sí quiero ir y venir, construir, visitar, pero pues ya mi vida la tengo hecha aquí en los Estados Unidos. Sí. Edu, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, ¿la arepa de dónde viene? ¿De Venezuela o de Colombia? Mira, yo creo que los colombianos tienen que tener mucho cuidado en este momento, porque si Trump es el presidente de Venezuela, va a defender la arepa a todo. Así que tengan cuidado, muchachos. La arepa ¿Pero qué dice Edu? La arepa es venezolana. La arepa es venezolana y históricamente, y lo que data es que la primera arepa se hizo en Venezuela. Pero acuérdense que eso era la Gran Colombia también. Entonces, vamos a estar claros. Lo que es importante es que Venezuela popularizó e industrializó la arepa, es decir, la hizo parte de la cotidianidad. Con la creación de la harina precocida para hacer arepas y facilitó el proceso. Entonces, es toda una institución el Edu con toda información, o sea, se la sabe toda de Venezuela. Pero Edu, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Acá Entre Bros. A ustedes 1.000.000 de gracias, insisto, por abrir esta conversación, señores, verifiquen la información que van a ver y recomendación, Carla Angola TV en redes sociales es una gran periodista, muy informada y con información muy acertada. Sergio Novelli también. Busquen información que verdaderamente sea confiable y no se dejen llevar, porque hay una cosa, rápido lo voy a decir, el régimen ha invertido un capital muy grande en campañas internacionales para crear narrativas a favor de ellos. Lo acabamos de ver en el Washington Post haciendo campañas de Delcy Rodríguez, llamándola moderada y tal, antes de la intervención. Se estaba poniendo un ojo fuerte en Delcy. ¿Y eso por qué? Porque ellos mismos le están lavando. Ya Delcy está en campaña, señores. Delcy está en campaña y no tiene 10 días preso Maduro. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con quién verdaderamente tiene el poder. Y además, nosotros escogimos un presidente que se llama Edmundo González. Y si tenemos que ir a otras elecciones, estamos listos y sabemos que María Corina va a ganar. Eso, Edu, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos toda tu información, tu cariño y tu amor por Venezuela y esperemos ver pronto un Venezuela libre. Cuando Venezuela sea libre, muchachos, nos vamos para celebrar para Margarita, allá los voy a llevar. Eso. Sí, unas arepitas. Totalmente, ¡Ey! Total, prometidas. Gracias, Edu. Gracias, un Edu, abrazo. Abrazos. Oye, qué buena conversación tuvimos con el compa Edu, fuerte, y como bien lo dije, esperemos buenas noticias para Venezuela porque queremos un Venezuela libre, pero creo que ya es momento del capítulo del desahogo. Güey, ¿sabías que le tenías que decir a tu pareja que si quieres ser tu San Valentín? Eso es la de high school. Pero yo pensé que ya era obvio. Ya somos pareja. Bueno, tú no. Tú y yo. No, pero yo y mi novia. ¿Por qué le tengo que decir, ¿quieres ser mi San Valentín? O sea, es que así son. Esa es una de las cosas que ya aprendí. Ya no lo vuelvo a hacer. Ya le pedí. Ya le pedí la semana pasada. Fuimos a un eventito, pero ahí le pedí. Pero la primera vez que pasó, me lo dijo ella. Y después dijo, si ya te dije, ya
ya para qué lo voy a esperar. Y yo digo, espérate, ¿qué? Pues no sé, güey. Tú sabes que yo estoy muy mixteado en esa onda. Para mí no me gustan los holidays, los días festivos. Ajá. A mí se me hacen un poco como... Sí, que es un poco, no le gusta celebrar. Es que, güey, siempre caen en los peores días. Siempre la gente se pelea. Siempre hay expectativas que nunca se llegan y gente se decepciona. X, Y. A mí me chocan los días festivos y uno de ellos sería este de San Valentín. Para mí se comercializó. Comercial. ¡Ah, ya me lo pegaste! Es muy comercial ese día festivo. Se comercializó. No creo que está bien. Pero el punto es... Comercializó. Se comercializó. Ajá. Ay, no que no. Sí. Ese día festivo se comercializó. Ese día festivo Se no me hizo cae mucho bien. de dinero. Sí, se hizo mucho de dinero y ahora solamente de cuánto vas a gastar y lo otro. Yo te quiero todos los días, güey. Bueno, ¿Para pues qué es te tengo el Día que- del Amor y la Amistad. En español y por eso. Bueno, sabes que mucha gente sí agarró mucho el rollo. Yo me acuerdo en México, aquí en Estados Unidos nomás así corazoncitos para personas que te gustaban y todo el rollo. Pero en México mis primos les hacían bolsitas y aguinaldos a sus amigos y a sus amistades también para celebrar la amistad. Y yo decía, ay, pues qué chido que se celebre también la amistad y aquí nomás el amor. Porque, oh, San Valentine's, you're in love. Sí. Y aquí como que... Punto es, no me gusta esa onda. Y lo más chida es que el 15 de febrero todos los dulces están a mitad de descuento. Bueno, es igual que... Pues, Hay que pensar, güey. Y te los vas y te los compras y los guardas para A el Halloween. Halloween. Oye, no Abuelita, es mala idea. sígueme para más tips de finanzas. Ay, estúpido. Oye, pero una de las cosas que sí noté es que también este día es como que más comercializado hacia las mujeres. Sí. Porque las mujeres, ¿por qué tienen Galentines? A ver. Para con sus amigas. ¿Y el Broentines? ¿Qué onda? ¿Y por qué no nos llevan a nosotros a citas? ¿Por qué no nos Siempre- piden que seamos sus días de San Valentín? ¿Por qué no me dan flores a mí? ¿Por qué no soy su bombón? A mí me gustan las azules. A mí me gusta ir de viaje. Me gustan los entonces- Nikes, los tenis Nike. Pero o sea, que se regala tanto. Bueno, o sea, como si fuera bueno, Navidad. pues- Güey, nos gastamos un montón. El nosotros, chiste los vatos. es que no nos volvemos a equivocar si vamos a pedir a nuestras parejas que sean nuestros San Valentines, pero nomás nos queríamos desahogar porque sí es mucho dinero que gastamos. Sí, chicas, échenle más ganas si es que están viendo esto. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, chicos, para otro episodio de Acá Entre Bros. Dale like, suscríbanse para otro episodio más que viene la próxima semana o por ahí, no sé cuándo. Pero bueno, yo soy Chris Ortiz Y yo soy José Quintero. y nos vemos hasta la próxima. Oye, ¿quieres ver más? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pueblo Extraño.